En este video vamos a aprender cómo utilizar las funcionalidades para realizar referencias en LaTeX. Es muy importante conocer estas herramientas porque nos facilita muchísimo el formato correcto de las referencias, de manera que no nos tienen que estar preocupando si el formato debe ser el de la IEEE o el de APA o el de Chicago. Solo nos debe preocupar que la información con la que se cuenta para cada una de las referencias sea la correcta. Lo que vamos a aprender acá es cómo funciona la bibliografía en LaTeX, las funcionalidades de BibTeX y la utilización del paquete BibLaTeX. Para los ejemplos vamos a utilizar la plataforma Everleaf y los softwares de manejo de referencias JabRef y Mendeley. Bibliografía básica. Es la forma más básica de crear bibliografías en LaTeX y solo recomendable si son unas pocas referencias que se utilizarán una única vez. Se utiliza el ambiente o environment de bibliography. Dentro de este ambiente se debe poner entre corchetes el número máximo de referencias que se van a tener. Cada referencia nueva que se cree debe tener una llave de cita o sitekey que identifique de manera única cada elemento de la bibliografía. Para definir esta llave se utiliza el comando bibitem con el formato que ya se haya establecido previamente. Para hacer la cita en el texto se utiliza el comando cite, poniendo la llave de la referencia que se quiere. El problema de hacer las referencias de esta manera es que se necesita hacer muchas cosas a mano: el formato, el orden de las referencias y la escritura de la información. Por eso surgieron herramientas que facilitan y automatizan estas tareas. BibTeX. BibTeX es la manera tradicional de hacer las bibliografías en LaTeX. BibTeX en sí es un programa que lo que hace es leer el archivo auxiliar que crea LaTeX cuando compila el documento, y a partir de él crea automáticamente el ambiente de bibliography en un archivo auxiliar. Para la información de las referencias lo que se debe hacer es contar con un documento de texto plano con la extensión .bib, donde está la información de las referencias con una estructura muy bien definida. Este documento .bib es la base de datos con la información de las referencias. Por ejemplo, la estructura para la información de un artículo requiere que se le indique la llave única, los nombres de los autores, el título, el año, la revista, el volumen, el número y las páginas. También se puede agregar libros, artículos de conferencia, entre muchos otros. Además del archivo con extensión .bib, BibTeX toma la información del formato de otro archivo con extensión .bst. Con el .bib, el .bst y el .aux que produce el LaTeX, cuando compila, BibTeX crea otro archivo auxiliar con extensión .bbl. Este archivo lo que tiene es el ambiente de bibliography, pero creado automáticamente. Lo bueno es que en Everleaf todo este procedimiento de crear el auxiliar y llamar a BibTeX se hace automáticamente. Para poder utilizar BibTeX en el documento se debe agregar los comandos bibliography_style con el nombre del archivo .bst y bibliography con el archivo .bib. Existen varios estilos predefinidos en LaTeX. Por ejemplo, plain es el formato básico que pone números a cada uno de los ítems. ABBRV es un formato numérico con los nombres de los autores abreviados. APA-like es un formato de autor-año muy parecido al formato APA. Y un sorted, que también es un formato numérico pero asigna los números dependiendo del orden en que se citan los trabajos. Para hacer las citas se utiliza el comando cite, igual que antes, pero si se quiere usar un formato de autor-año se recomienda utilizar el paquete natbib. Con este se activan dos nuevos comandos: citet para citar los documentos dentro de las oraciones y citep para cuando se cita al final de la oración. BibLaTeX. BibLaTeX se puede considerar el sucesor de BibTeX. Es más configurable, tiene muchos más comandos, estilos y opciones. Para crear los archivos auxiliares utiliza un programa que se llama Beaver. Para utilizar BibLaTeX se debe cargar el paquete BibLaTeX. En el caso de Everleaf, cuando detecta este comando automáticamente llama a Beaver para crear las referencias. Ahora bien, algunos comandos son distintos a la hora de escribir el documento. En primer lugar, para indicarle el archivo .bib donde están las referencias cuando se quiere compilar en el LaTeX, se debe utilizar el comando add_bib_resource con el nombre de la base de datos con las referencias y la extensión .bib. Y para crear la bibliografía se utiliza el comando printBibliography en el lugar en el que se quiere que aparezca. BibLaTeX tiene muchísimas opciones. Por ejemplo, se puede indicar que solo aparezcan referencias de cierto tipo, que haga referencia solo de un capítulo y no del documento completo, entre muchas otras funciones, por lo que es recomendable leer el manual para aprender a usarlas. Para hacer la referencia se utiliza el comando cite, pero también se tienen los comandos parent_cite y text_cite, que funcionan igual que los comandos que aparecían con natbib.
Acá se va a mostrar una de las ventajas de hacer la bibliografía utilizando BibLatex. Puesto que no se utiliza NatBib, cuando uno cambia el estilo de la bibliografía, automáticamente reinterpreta estos comandos de manera que el formato siempre es el correcto. Así no importa qué formato se elija al final o si se cambia en el proceso, con BibLatex siempre va a quedar formateado de manera correcta. Para mantener el archivo .bib es recomendable utilizar un software que automatice el proceso, de manera que se minimicen los errores. Un software muy recomendable es JabRef, que permite mantener una base de datos centralizada y siempre con el formato correcto. Se puede introducir la información manualmente o se puede utilizar los archivos que se pueden bajar de las bases de datos como eExplore o ScienceDirect. Mendeley es un manejador de bibliografías que más bien funciona en la nube. Lo interesante de Mendeley es que tiene un lector PDF integrado y permite el trabajo colaborativo, con varios usuarios utilizando la misma base de datos. La diferencia con JabRef es que JabRef trabaja directamente con el archivo .bib, mientras que Mendeley hay que exportarlo. Otro software parecido a Mendeley es Zotero, con el valor agregado de que Zotero es de código abierto. En Overleaf se puede hacer el link tanto con Mendeley como con Zotero, de manera que se pueda importar la bibliografía que se tenga en estas plataformas directamente en Overleaf, sin tener que bajar ningún archivo a la computadora. En conclusión, es muy recomendable que se aprenda a utilizar las herramientas que brinda LaTeX para automatizar el proceso de bibliografías, porque a la larga permitirá un ahorro de tiempo increíble. Permitirá tener referencias con información más exacta, además de que se podrá colaborar en la escritura del documento entre varias personas.